Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables. Si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Capítulo 1. Los sábados olían a rosas. No porque Julián me regalara flores cada fin de semana, aunque a veces lo hacía, casi como si supiera que el gesto mantenía viva una ilusión, sino porque cada sábado yo me aferraba a la idea de que el amor era simple. Que si alguien llegaba con pan caliente, tocaba tu espalda con ternura cuando pasaba detrás de ti en la cocina, y decía ya lavé el coche, entonces el amor todavía estaba ahí. Ese sábado no fue diferente. O al menos, eso pensé. El sol entraba sesgado por la ventana del comedor, dibujando líneas doradas en la mesa que él mismo había restaurado durante la pandemia. Me encantaba esa luz. Me hacía sentir dentro de una fotografía cálida. Julián canturreaba mientras servía el café, como solía hacer cuando estaba de buen humor. Su voz no era particularmente buena, pero tenía esa forma suya de sostener las notas, como si le hablara más a sí mismo que a mí. ¿Tienes algo esta tarde?, preguntó mientras dejaba mi taza justo donde sabía que me gustaba. Pensaba ir con los del trabajo a ver lo del proyecto ese en la zona norte. Asentí sin mirarlo. Mentira número 1. Quizás no fue la primera, pero fue la primera que noté ese día. No hizo falta que dijera más. Su voz, que conocía mejor que la mía, había titubeado justo después de zona norte, como si no recordara cuál era la excusa que tocaba. ¿Volverás a cenar?, pregunté, en automático. Él sonrió, esa sonrisa suya que usaba como llave para desactivar cualquier duda. Y si me da tiempo, sí. Pero no me esperes, ¿va? No me esperes. Esa frase me quedó vibrando en el pecho mientras lo veía ponerse la chaqueta. Siempre elegante. Siempre oliendo a madera, almizcle y una pizca de misterio. Me besó la frente. Lo hacía desde que nació Sophie, como si besarme en los labios fuera demasiado íntimo para una casa con juguetes tirados en la sala. Vi su espalda alejarse por la ventana del pasillo. Su silueta, tan familiar como el eco de una canción que uno se sabe sin saber por qué. Y sin embargo, había algo. Algo que no supe nombrar en ese instante, pero que se instaló en mí como una semilla bajo la piel. No sé en qué momento exacto lo supe. No fue un mensaje, ni un perfume ajeno en su camisa. No fue una confesión. Fue el silencio. Ese silencio espeso que quedó flotando cuando Sophie preguntó si su papá iba a ir al recital de lunes. Y yo, que siempre tenía todas las respuestas, solo pude decir. Y creo que no, mi amor. Tiene mucho trabajo. Mentira número 2. O tal vez ya era la 3. Esa noche cenamos Sophie y yo solas, como tantas otras veces. Ella puso la mesa con servilletas rosas que dobló en forma de corazón y me preguntó si podía tomar un poco de Coca-Cola, solo por hoy. Le dije que sí. Yo también necesitaba algo dulce que me hiciera sentir viva. Mientras ella hablaba de su baile, del vestido que la maestra les pidió llevar y de lo nerviosa que estaba por olvidar los pasos, yo fingía escucharla por completo. Le sonreía, la miraba a los ojos, pero por dentro algo me jalaba hacia otro lugar. Un rincón oscuro donde las piezas no terminaban de encajar. Después de acostarla, me quedé sola en la sala, mirando el celular como si esperara que él escribiera algo más que el clásico. Llego tarde, te amo. No me esperes despierta. La pantalla estaba en silencio. El reloj marcaba las 10:47 de la noche. Abrí Instagram. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche lo hice con una intención distinta. Julián tenía su cuenta privada, claro. Apenas subía nada. Pero su empresa sí publicaba cosas. Eventos, reuniones, fotos grupales. Busqué la página, deslicé sin pensar. Y entonces lo vi. Una historia, recién publicada. Una reunión en lo que parecía una terraza, luces cálidas, copas alzadas. En una esquina del video, Julián. No había nada raro en eso, de no ser porque iba vestido distinto a como salió esa mañana. Suéter azul marino. Y la camisa blanca con botones de madera. Esa camisa no estaba en el closet esta mañana. No dije nada.
Ni siquiera suspiré. Solo apagué el teléfono y me quedé mirando mis manos. Tenía las uñas sin pintar, una grieta en el índice derecho, y una mancha de salsa de tomate en el borde del pantalón. Me sentí invisible. Borrosa. A la mañana siguiente, Julián regresó como si nada. Traía pan de dulce, besó mi cabeza, hizo café. Como siempre. Pero ya no era sábado. Y el olor a rosas había desaparecido. Capítulo 2. No recuerdo en qué momento exacto dejé de confiar. Creo que no fue una decisión. No fue un hoy dejo de creer en ti, sino una erosión. Una llovizna constante de detalles que antes pasaban desapercibidos y que ahora eran pequeños alfileres clavados bajo la piel. Ese lunes, mientras Sophie estaba en la escuela y la casa olía a cloro y café viejo, el teléfono de Julián sonó. Él había salido sin llevarlo. Cosa rara en él. Siempre lo tenía encima, incluso en la ducha. Siempre con la pantalla hacia abajo. Siempre con clave. Pero ese día lo olvidó. O quizás lo dejó. No lo sé. La pantalla se encendió 2 veces. Primero, un mensaje. ¿A qué hora recoges a Nico? Luego, una llamada de un número sin nombre, pero con corazón rojo como emoji. 3 vibraciones. Luego silencio. No lo toqué. No lo desbloqueé. Solo lo miré como si fuera un animal dormido, sabiendo que si lo despertaba, algo dentro de mí iba a cambiar para siempre. Lo dejé ahí. Pero algo se activó. Un impulso que no me reconocí. Como si otra versión de mí, más valiente, más desconfiada, más despierta, hubiese tomado el volante. Fui al cesto de ropa sucia. Busqué la camisa azul marino. Ahí estaba. Con olor a perfume ajeno. Un aroma más floral, dulce, empalagoso. Nada parecido a lo que usaba yo. Tampoco al aroma de su desodorante. Tuve que sentarme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me temblaban las manos. El corazón golpeaba en la garganta, como si quisiera huir antes de que todo se derrumbara. Abrí su cajón de la mesita. Ahí estaba su libreta vieja, la que decía usar para anotar pendientes del trabajo. No era una agenda. Era una bitácora de excusas. Fechas, horarios, siglas que no entendía, nombres que no reconocía. De 3 de la tarde Nico. JX de recoger mochila azul. LUN cita pediatra. Y una dirección. Esa fue la puñalada. La dirección no era del trabajo. Ni de la escuela de Sophie. Ni de ningún cliente que yo recordara. Era una calle en un barrio residencial al otro lado de la ciudad. Una que me sonaba porque la había escuchado una vez en su GPS cuando creyó que dormía en el auto. Guardé todo de nuevo. Cerré el cajón. Respiré hondo. No lloré. No ese día. Salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, pero el mundo me parecía más denso. Los árboles ya no eran árboles. Eran testigos. Las madres con carriolas eran mujeres que, quizás como yo, vivían dentro de una mentira bonita. En el parque, vi a una mujer joven jugando con un niño de unos 5 años. El niño tenía el mismo lunar en la barbilla que Sophie. Y fue entonces cuando supe que había algo peor que la traición. La posibilidad de que no fuera única. Ni siquiera en eso. Capítulo 3. Fui. Sin avisar. Sin pensar. Sin plan. Un miércoles cualquiera, después de dejar a Sophie en la escuela, tomé mi bolso, el cuaderno con la dirección y una rabia silenciosa que no sabía de dónde venía pero que no me abandonaba. El tránsito estaba denso. No por la cantidad de autos, sino por lo que cargaba adentro. Cada semáforo era un recordatorio de que podía dar la vuelta, regresar, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero seguí. Porque ya no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De no seguir mintiéndome. La calle era más bonita de lo que esperaba. Casas con bugambilias trepando los muros, ventanas limpias, bicicletas pequeñas estacionadas en los jardines. Todo parecía calmo,
como una escena congelada en un álbum familiar. Y entonces la vi. La casa. Blanca, de fachada discreta. Con una pequeña banca de hierro en el porche y una maceta con margaritas. No toqué el timbre. No me acerqué. Me quedé dentro del coche, con las manos aferradas al volante, mirando. A los 5 minutos, la puerta se abrió. Y él salió. Julián. Con la misma camisa con la que me besó esa mañana. Sonriendo. Sosteniendo la mano de un niño de no más de 5 años. El niño lo miraba como Sophie lo miraba cuando era más pequeña, con admiración pura. Incondicional. Detrás de ellos, una mujer. Alta. Morena. Vestido azul claro. La vi solo un segundo antes de que se agachara a amarrar el zapato del niño. No parecía nerviosa. Ni triste. Ni desconfiada. Parecía, en casa. Y él también. Lo vi inclinarse para besarla en la mejilla. Lo hizo con esa naturalidad que uno tiene cuando ya no necesita esconder nada. Mi cuerpo no se movió. No lloré. No grité. No golpeé nada. Solo lo miré. Como se miran los sueños cuando uno despierta y se da cuenta de que todo era una mentira. Los vi subir al coche. Él en el asiento del conductor. La mujer acomodando al niño en la silla trasera. Todo en silencio. Como si el mundo hubiera apagado el sonido. Y cuando arrancaron, yo me agaché sobre el volante y respiré hondo. No para calmarme, sino para sobrevivir. Ese día no fui a recoger a Sophie. Llamé a mi madre y le pedí que la buscara. Inventé una migraña. Una de esas mentiras piadosas que no hacen daño. La clase de mentira que uno se dice cuando el mundo se cae y aún necesita fingir que puede sostenerlo. Capítulo 4. Volví a casa con el cuerpo en automático, como si mi sombra caminara por mí, abrí la puerta sin recordar haber girado la llave y me senté en la orilla de la cama, con la misma ropa del día. Con las mismas preguntas atoradas en la garganta desde que vi a Julián sosteniendo la mano de ese niño, mi esposo sonriendo como si no debieran nada a nadie, como si las 2 vidas que llevaba no le pesaran. Como si mentir fuera su idioma natal y yo apenas empezara a traducirlo. Me quedé ahí, en silencio, por horas. No prendí la televisión, no contesté mensajes, no me lavé la cara, no hice nada más que esperar, como se espera una tormenta sabiendo que no hay paraguas que alcance. Cuando escuché la llave girar en la puerta a las 9:42 de la noche exactas, supe que no había vuelta atrás. Amor, ya llegué, dijo desde el pasillo, como si su voz aún tuviera permiso de sonar así en mi casa, en nuestra casa, en mi vida. Entró a la habitación con su chaqueta en la mano y la sonrisa ensayada, esa que usaba cuando venía tarde y quería que no preguntara demasiado. La misma de siempre. Pero esta vez, yo ya no era la misma. No respondí. Solo lo miré. Y eso fue suficiente para que algo en él se congelara. ¿Todo bien?, preguntó, dejando la chaqueta en la silla como si le pesara. Me encogí de hombros. No porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía eran tan filosas que no sabía por cuál empezar. Él se sentó frente a mí, bajó la mirada a sus zapatos como si buscara una excusa entre los cordones y volvió a levantarla como quien espera una tregua. ¿Quién es Nico?, pregunté, sin adornos, sin pausas, sin suavizar el golpe. Julián parpadeó una vez, luego otra, y durante esos segundos supe que había cruzado una línea. Ya no había espacio para explicaciones a medias ni para mentiras bonitas. El color se le fue del rostro, o quizás fui yo quien dejó de ver en colores. Clara, no es lo que piensas, intentó decir, pero su voz tembló justo al final, y por primera vez en mucho tiempo vi miedo en sus ojos, no el miedo de perderme, sino el de verse expuesto, desnudo. Incapaz de sostener el personaje que había interpretado tan bien. Entonces dime qué es, le interrumpí, porque no iba a dejar que me robara también las palabras. Me puse de pie sin mirarlo, caminé hasta el pasillo, volví, crucé los brazos sobre el pecho, no para protegerme de él, sino de lo que estaba a punto de escuchar. Es mi hijo, dijo al fin. Y fue como si alguien hubiera vaciado un balde de hielo sobre mi espalda. No lloré.
No me derrumbé. Solo sentí cómo se rompía algo adentro, algo que no tenía forma pero que me había sostenido todos estos años. ¿Desde cuándo? Pregunté con la voz seca, con la garganta hecha arena. Y 5 años, respondió, como si no se diera cuenta de que estaba hablando de la mitad del tiempo que llevábamos casados, como si no supiera que acababa de borrar conmigo cada Navidad, cada abrazo. Cada cena donde él decía que no quería hijos porque ya tenía suficiente con Sophie. ¿Y ella? ¿Tu otra familia? ¿Desde cuándo viven esa vida perfecta juntos? Sentí como la rabia se abría paso entre el pecho y la boca. Julián se sentó otra vez, se tapó el rostro con las manos, y por un segundo creí que iba a llorar, pero no lloró. Porque los que rompen no lloran igual que los que son rotos. Nunca fue así de claro, susurró. Al principio fue un error, después fue más fácil seguir que detenerme. Me enredé. No supe salir. ¿Y pensaste que yo no lo notaría? ¿Pensaste que podría seguir con las dos vidas como si ninguna fuera real? ¿O solo yo era la de mentira? Él no respondió. Solo me miró con ese vacío en los ojos que se instala cuando ya no queda nada que decir. Lo odié en ese momento. Lo odié con todo el amor que alguna vez le tuve, porque entendí que me había mentido no solo con palabras, sino con gestos, con ausencias, con silencios. Esa noche no dormimos juntos. No porque él se fuera, sino porque yo ya no estaba ahí. Capítulo 5. A la mañana siguiente no hubo café ni pan caliente ni canturreo bajito en la cocina ni ese beso tibio en la frente que tantas veces confundí con amor, solo el eco sordo de los pasos de Julián en la casa. Como si su cuerpo siguiera ahí pero su presencia ya no alcanzara a tocarme. Yo me quedé en la cama fingiendo dormir mientras el despertador vibraba en silencio bajo la almohada y Sophie gritaba desde el baño que no encontraba su cepillo de dientes. Él respondió con voz baja que revisara en él. Cajón de abajo, como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera igual, y entonces supe que para él la costumbre era más fuerte que la culpa, que podía seguir su rutina como quien dobla una servilleta y la guarda, sabiendo que está sucia pero prefiriendo no verla. Cuando salí del cuarto, Sophie ya estaba con su mochila al hombro y las trenzas torcidas, se le iluminaron los ojos al verme pero de inmediato bajó la mirada, algo en el ambiente le decía que no debía hablar demasiado. La abracé con fuerza, esa clase de abrazo que se da cuando una parte de ti empieza a despedirse sin que se note. Le prometí que pasaría por ella más temprano y ella solo asintió, sin preguntas, sin quejas. Como si ya supiera que había algo que no debía preguntar, los niños tienen una forma de percibir lo roto antes que los adultos, como si leyeran las grietas del aire. Julián me siguió con la mirada mientras tomaba mis llaves, no dijo nada hasta que escuchó la puerta cerrarse, y para entonces yo ya estaba en el coche, respirando tan hondo como podía sin que el pecho me estallara. No tenía un plan pero sí una certeza, necesitaba saberlo todo, no las migajas que él estuviera dispuesto a soltar, no sus excusas suaves ni sus verdades a medias, sino la historia completa, incluso si dolía. Incluso si no estaba lista, porque lo que más duele no es la traición, sino todo lo que uno imagina en el silencio que la sigue. Fui hasta su oficina, no porque creyera que él estaba ahí, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos si toda su vida era mentira o solo una parte. Hablé con la recepcionista, fingí estar preocupada por un encargo. Sonreí como si no estuviera rota por dentro y pregunté si Julián seguía trabajando desde esa sede o si lo habían transferido. Ella se quedó un segundo callada, luego me dijo que hacía semanas no lo veían por ahí. Que solo venía a firmar papeles una vez al mes, que ya casi no estaba. Asentí, agradecí, salí caminando como si no acabaran de darme otra estocada. Después fui a la dirección que había encontrado en su libreta, esta vez sin miedo, sin temblores, sin esperar esconderme, solo quería respuestas, y si dolían, que dolieran de una vez. Toqué la puerta sin pensar demasiado. 1, 2 veces, hasta que se abrió lentamente y ella apareció, la mujer de vestido azul, su cabello recogido en una coleta alta, los ojos delineados, los labios desnudos. Y en ese momento entendí que no había sido una aventura ni una escapada de una noche ni un accidente que se alargó, sino una vida paralela con flores en la entrada y fotos en la repisa y un niño que llamaba papá al mismo hombre que yo creí mío. ¿Sí? Preguntó con voz tranquila, como si no supiera quién era yo,
o quizás lo sabía pero no quería reconocerlo, me quedé ahí, sin saber cómo decirlo, sin saber si quería gritarle o abrazarla. Sin saber si éramos enemigas o dos mujeres heridas por el mismo filo, tomé aire, la miré a los ojos y solo dije, soy Clara. Ella parpadeó una vez, luego otra, como si la palabra le abriera un cajón que había mantenido cerrado, me dejó pasar sin decir más, y cuando entré, el olor a hogar me golpeó como un puño en el estómago. Juguetes en la alfombra, un dibujo en el refrigerador con el nombre Nico en crayones verdes, un retrato de Julián con el niño en brazos colgado en la pared del pasillo, ahí estaba todo, la vida que no era mía. La sonrisa que ya no recordaba, el hombre que se había partido en dos sin que ninguna de las dos lo supiéramos. Nos sentamos en la cocina, frente a frente, dos mujeres que ya no necesitaban explicaciones sino verdades, y ella, después de un silencio largo, habló primero. Y lo que me dijo esa mañana fue peor que todo lo que había imaginado, porque no solo me confesó que llevaba años con él, sino que también había creído ser la única, que también lo había amado ciegamente, que también lo estaba perdiendo, que también había sentido que el mundo se le caía al enterarse de mí, y así, entre tazas de té que no supimos terminar, nos reconocimos como dos víctimas del mismo hombre, dos historias entrelazadas por una mentira cuidadosamente construida. Esa fue la primera vez que lloré. No por él, sino por todo lo que creí que éramos y no fuimos nunca. Capítulo 6. Esa noche no cerré los ojos, no porque no tuviera sueño, sino porque sabía que al cerrarlos él estaría ahí, en cada rincón de mi mente, sonriendo como lo hacía cuando me decía que me amaba. Cuando me tocaba la espalda al dormir, cuando me llamaba mi vida con la misma boca que ahora sabía que también llamaba amor a otra mujer, me quedé en la sala sin encender las luces. Con las piernas encogidas en el sofá y la manta de Sophie sobre los hombros, esa que huele a lavanda y dibujos animados, esa que aún me hace sentir que algo en este mundo es mío, que aún hay una parte de esta casa que no está contaminada por su doble vida. La lluvia comenzó pasadas las 2, no fue fuerte ni dramática, solo una llovizna suave que golpeaba las ventanas como si supiera que dentro de mí también estaba lloviendo. Pensé en levantarme, en escribirle una carta, en gritar, en vaciar su ropa por la ventana, en hacer algo que me devolviera un poco de control, pero no hice nada, solo me quedé ahí, recordando, repasando cada una de nuestras cenas, cada cumpleaños de Sophie, cada viaje, cada noche en la que me dijo que se iba tarde al trabajo, cuando en realidad se iba a otra casa, con otro niño, otra vida, y me pregunté cómo es que uno puede compartir años con alguien sin conocerlo, cómo es que puede vivir en la misma cama y aún así dormir en mundos distintos. Recordé un día en particular, hace 3 años, cuando Sophie tuvo fiebre y él no pudo venir al hospital porque estaba en una junta importante, lo recordé ahora con otra luz, con otra verdad detrás. Tal vez esa noche no estuvo en una sala de juntas, sino en una recámara azul, arropando a un niño con una fiebre diferente, y yo, mientras tanto, sola, con las manos heladas y el alma hecha trizas, confiando, amando, esperando. El reloj marcó las 3:40 cuando escuché la puerta del cuarto abrirse, pasos suaves, pequeños. Sophie cruzó el pasillo con su osito de peluche en brazos, me encontró en la oscuridad y no preguntó nada. Solo se subió al sofá, se acurrucó junto a mí y apoyó su cabeza sobre mi pecho, y ahí, en ese instante, comprendí que no podía derrumbarme, que por ella tenía que sostenerme, aunque fuera en pedazos, aunque temblara, aunque todo se sintiera a punto de caer. ¿Estás triste, mamá?, preguntó con voz bajita, como si no quisiera despertar a los fantasmas que habitaban nuestra casa esa noche. Le acaricié el cabello sin responder de inmediato, luego le dije que sí. Que a veces las personas grandes también se sienten tristes, pero que estar triste no era lo mismo que estar rota, y que juntas, ella y yo, íbamos a estar bien, aunque eso aún no supiera cómo se lograba. Se durmió ahí, sobre mí, respirando lento, con el corazón latiéndome cerca del corazón, y yo, por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz, no porque todo estuviera bien, sino porque había algo aún más fuerte que el dolor, algo que él no podía tocar ni destruir, algo que él jamás sabría cómo se sentía, ser madre, ser refugio, ser raíz. No dormí esa noche, pero por primera vez no me importó, porque entendí que ya no estaba esperando que todo volviera a ser como antes, ya no estaba esperando que él explicara lo inexplicable.
Ya no quería que me pidiera perdón, lo único que quería era empezar a caminar hacia adelante, aunque fuera despacio, aunque doliera, aunque tuviera que hacerlo con los ojos abiertos en plena madrugada. Capítulo 7. Volví. No sabía si iba a tocar, si me iba a arrepentir en cuanto escuchara los pasos detrás de la puerta, si iba a salir huyendo con el corazón en la boca, pero volví. Porque había preguntas que no podían quedarse flotando en mi pecho y porque en algún rincón de mí quería verla otra vez, no para pelear, no para culpar, sino para comprender. Para confirmar que todo lo que había vivido no era una pesadilla tejida solo para mí, sino una herida compartida entre dos mujeres que no se conocían, pero que habían amado a la misma mentira con los ojos cerrados. La casa seguía igual, los juguetes en el porche, las macetas con margaritas ya algo marchitas, la bicicleta pequeña recostada contra la barda blanca como si alguien la hubiera dejado ahí apenas unos minutos antes. Toqué con los nudillos despacio, 2 veces, sentí como la garganta se me apretaba cuando oí el pestillo girar, la puerta se abrió y ella apareció, sin maquillaje, con una sudadera gris y el cabello recogido de cualquier forma. Me miró en silencio y yo también la miré, como si ambas estuviéramos midiendo si esta conversación iba a ser una guerra o una tregua, si el dolor iba a unirnos o a rompernos aún más. «Hola», dije al fin, con una voz que no parecía mía. Ella no respondió de inmediato, solo dio un paso atrás y dejó la puerta abierta, como una invitación muda. Entré sin saber qué iba a decir, cómo iba a empezar. Pero algo en su mirada me dio permiso para simplemente sentarme, para estar, sin guiones, sin escudos, sin necesidad de justificar nada. Nos quedamos un rato así, frente a frente, sin hablar, y me di cuenta de que su sala también olía a lavanda, de esa que viene en los productos de bebé o en los suavizantes baratos. De esa que huele a esfuerzo por mantener la casa en pie cuando el corazón se cae. Ella fue quien rompió el silencio, con una voz quebrada pero firme, me dijo que lo sabía, que lo había descubierto hacía apenas unos días. Que se lo había negado todo hasta que ya no pudo sostener la mentira, que cuando le preguntó quién era Clara él apenas pudo decir a alguien a quien quise mucho y que entonces supo que yo no era un desliz, ni una historia vieja, sino que vivíamos en paralelo, completas, confundidas, creyendo ser las únicas. Me contó cómo lo conoció en una conferencia, cómo él le habló de su hija, pero dijo que estaba separado, que ya no vivía conmigo, que la relación había muerto hacía tiempo. Que solo lo unía a mí una responsabilidad de padre. Me habló del embarazo, del miedo, del amor ciego con el que lo recibió cuando le prometió que esta vez haría todo bien. Me mostró una foto de Nico disfrazado de astronauta y sentí un nudo en el pecho porque sus ojos eran iguales a los de Sophie cuando se emocionaba con algo. Iguales a los de Julián cuando aún sabía mentir sin pestañear. No lloramos, no gritamos, no nos insultamos. Fue lo más raro de todo, no hubo odio, solo una tristeza compartida, como si estuviéramos sentadas sobre los escombros de la misma casa, viendo los restos de una historia que nunca fue real, y entonces entendí que ella no era mi enemiga, que jamás lo fue, que las dos habíamos sido engañadas con el mismo discurso, con la misma ternura fabricada, con los mismos domingos a medias. Le propuse enfrentarlo juntas, no por venganza, no para exhibirlo, sino porque merecíamos mirarlo a los ojos y decirle que ya sabíamos todo, que su doble vida se había roto, que no podía seguir jugando con nuestras emociones como si fuéramos marionetas atadas a su conveniencia. Ella asintió, no dijo mucho, solo respiró hondo, como quien se alista para nadar en aguas heladas. Quedamos en vernos el sábado, en un café donde él solía ir, a la misma hora, con la misma calma, como si fuera un encuentro cualquiera, pero sabiendo que ese sería el día en que todo cambiaría. Salí de su casa sin sentir alivio, pero sí un poco más entera, con la certeza de que no estaba sola en esta pesadilla, y con la intuición, todavía débil pero viva, de que quizás el dolor compartido era también una forma de empezar a sanar. Capítulo 8. El café olía a vainilla quemada y a pan tostado, ese aroma suave y pegajoso que te abraza apenas entras, como si el lugar quisiera convencerte de que todo está bien aunque sepas que no lo está. Me senté en una mesa de la esquina, junto a la ventana, con el corazón latiéndome en los oídos y las manos húmedas, como si mi cuerpo supiera que algo irreversible estaba a punto de pasar. Ella llegó 10 minutos después. Con un suéter beige y el cabello suelto, se sentó frente a mí sin decir palabra. Solo compartimos una mirada, esa que ya no necesita explicaciones, esa que lo entiende todo.
No habíamos planeado cada detalle, no sabíamos cómo iba a reaccionar él, ni si se atrevería a negarlo todo una vez más, solo sabíamos que había que mirarlo a los ojos. Decirle las verdades que tanto tiempo se habían quedado atrapadas en la garganta y luego, después de eso, seguir, aunque no supiéramos todavía cómo. Julián llegó puntual, como si aún creyera que tenía el control del tiempo, de las versiones, de nosotras. Su expresión al vernos fue casi imperceptible, una pausa en la respiración, un parpadeo más lento. Luego volvió a su rostro la máscara de siempre, la del hombre amable, confiado, educado, esa que tantas veces confundí con amor. Se sentó sin pedir permiso, miró a una y luego a la otra. Como si buscara alguna señal de quién iba a hablar primero, pero no dijimos nada de inmediato, solo lo dejamos en el centro del silencio que él mismo había construido. Bueno, empezó, supongo que esto era inevitable. Ninguna de las dos respondió, él tragó saliva, movió las manos sobre la mesa como si buscara un cigarro que no estaba, y por primera vez lo vi pequeño, fuera de su elemento, expuesto. Sin espacio para mentir ni esconderse detrás de excusas, su voz ya no tenía fuerza, sus palabras caían como monedas oxidadas. Y nunca quise que esto pasara así, continuó, intenté manejarlo de la mejor forma que pude. ¿Manejar qué?, preguntó ella, su voz era tranquila pero filosa, una vida doble, 2 mujeres engañadas, 2 hijos creciendo con un padre a medias, ¿eso era lo que intentabas manejar? Él bajó la mirada, yo lo observaba en silencio, con una mezcla de tristeza y rabia que ya no sabía cómo separar, pensaba en todos los días que lo esperé con la cena servida. En todas las veces que lo defendí frente a mi familia, en cada vez que le dije a Sophie que su papá la amaba aunque no pudiera estar. Y no sé en qué momento se me fue de las manos, susurró, al principio fue diferente, todo era más fácil, yo las amaba a las 2, a su manera, de formas distintas. No, Julián, interrumpí, tú no amaste a nadie, tú elegiste mentirnos, construir un escenario donde tú eras el centro y nosotras éramos parte del decorado, tú sabías lo que hacías y lo hiciste igual, con tiempo. Con cálculo, con frialdad. Él levantó la mirada por fin, y por un instante creí ver arrepentimiento, pero ya no era suficiente, porque no bastaba un perdón cuando el dolor se había esparcido como tinta en agua. No servía la culpa cuando la confianza ya era polvo. ¿Y ahora qué?, preguntó casi en un suspiro, ¿van a destruirme? Nos miramos ella y yo, y por primera vez sentí algo parecido a una sonrisa en la comisura de los labios, no porque esto fuera fácil, sino porque sabíamos que esa pregunta no tenía sentido, no hacía falta destruirlo. Él ya lo había hecho solo. No estamos aquí para eso, dijo ella con voz firme, estamos aquí para que sepas que ya no puedes seguir, que esto terminó, que no vas a seguir jugando con nosotras, ni con nuestros hijos, ni con nuestras vidas. Puedes verlos, añadí yo, pero vas a tener que ganarte ese derecho, uno que perdiste cuando decidiste esconder la verdad durante años. Se quedó en silencio, derrotado, con los hombros caídos, sin saber qué decir, mientras nosotras, 2 desconocidas hasta hace unos días, sentíamos una sororidad inesperada formarse entre los escombros. No una amistad inmediata, pero sí un acuerdo silencioso de respeto, de cuidado, de apoyo mutuo, porque aunque el dolor era distinto, la herida era compartida. Nos fuimos primero, sin mirar atrás, mientras él se quedaba ahí, solo en su café de siempre, en su mundo a medias, en su mentira colapsada. Al salir, ella y yo caminamos una cuadra juntas sin hablar, luego me tomó de la mano por un segundo, como quien entrega fuerza sin palabras, y se despidió con un nos vemos pronto que ya no sonaba a amenaza, sino a promesa de acompañarse, aunque fuera un rato, aunque fuera en la distancia. Esa tarde el sol se veía más limpio, el aire olía a pan otra vez, y aunque la herida seguía abierta, por primera vez sentí que estaba caminando fuera de ella. Capítulo 9. No fue una sola decisión, no fue un día exacto, ni una epifanía grandiosa, fue una acumulación de pequeños gestos, de silencios que ya no dolían tanto. De mañanas en las que podía abrir los ojos sin que el pecho se sintiera como una jaula, fue dejar de preguntarme en qué momento me perdí para empezar a preguntarme cómo quería reencontrarme. Fue entender que el amor propio no llega de golpe, sino que se cultiva como una planta torpe, regándola con paciencia, aunque a veces se seque. La terapia empezó un miércoles por la tarde,
con una psicóloga de voz pausada y ojos suaves. Entré al consultorio con el corazón envuelto en alambre y salí con una pequeña grieta abierta por donde podía entrar el aire. Al principio hablaba poco, me costaba, me enredaba, sentía vergüenza de haber sido tan ciega, pero con el tiempo descubrí que el dolor contado en voz alta se acomoda distinto, que cuando lo nombras pierde filo, que cuando lo compartes deja de pesar igual. Después vino la mudanza, no fue lejos, solo unas calles más abajo, pero suficiente para respirar sin fantasmas en cada esquina, sin el eco de su risa rebotando en las paredes, sin su perfume pegado a las cortinas. Sophie se adaptó más rápido que yo, eligió su cuarto, lo decoró con luces de estrellas y dibujos en la pared, dijo que le gustaba porque no se sentía igual que la otra casa, como si también supiera que había algo nuevo empezando, aunque no pudiera ponerlo en palabras. Cambiar de trabajo fue un salto más grande, me temblaron las piernas el día que renuncié, no porque extrañara el lugar, sino porque significaba cerrar otra puerta. Dejar de ser la Clara que durante años se aferró a rutinas para no mirar de frente el vacío, encontré algo nuevo, más pequeño, menos glamoroso, pero más mío, con gente que no me conocía como la esposa de. Con un escritorio limpio y una cafetera que no sabía de mis silencios. Y una tarde cualquiera, mientras Sophie jugaba en el parque y el viento me traía ese olor a tierra mojada que siempre me hizo sentir en casa, supe que era momento de cerrar el círculo, no con un portazo, no con rabia, sino con una carta, una que no buscaba herir ni exigir, solo dejar ir, así que le escribí, en silencio, con la ventana abierta y el corazón tranquilo por primera vez en meses. Julián. No sé cómo empezar esta carta, porque durante mucho tiempo imaginé tantas formas distintas de hablarte sin lágrimas, sin reproches, sin esa necesidad de entender lo que nunca tuvo sentido. Pero hoy, por fin, no necesito entenderlo. Te escribo porque quiero que sepas que ya no te odio. Que el dolor que me dejaste se convirtió en espacio. Que tus mentiras dejaron heridas, sí, pero también me empujaron a encontrarme. Que ya no espero respuestas, ni disculpas, ni explicaciones. Sophie está bien. Pregunta menos. Sonríe más. No habla de ti con tristeza, pero tampoco con ilusión. Está aprendiendo a soltar sin dejar de amar. Ojalá tú también aprendas. No te escribo por ti. Te escribo por mí. Para dejar constancia de que cierro esto con los pies firmes, la voz clara y la certeza de que merezco algo más que migajas emocionales. Esta es la última vez que menciono tu nombre en mi historia. No porque quiera borrarte, sino porque ya no te necesito para continuarla. Clara. No la envié de inmediato, la guardé unos días en el cajón de mi mesa de noche, la leí varias veces, la lloré otras tantas, y cuando sentí que ya no dolía releerla, la imprimí. La doblé en 3 partes y la dejé en el buzón de su nueva oficina sin tocar el timbre, sin esperar nada, solo sintiendo el viento en la espalda como una caricia que me decía, ahora sí, sigue. Esa noche dormí de corrido por primera vez en meses. Y en el sueño no estaba él. Estaba yo. Capítulo 10. El tiempo no curó todo, pero ordenó las ruinas, acomodó el desorden interno como quien barre despacio sin levantar polvo, no hubo milagros, solo constancia, días en que el café volvía a saber a café. En que la ropa ya no olía a ausencia, en que podía ver mi reflejo sin buscar en los ojos de una mujer rota a la que había dejado de reconocer, poco a poco fui regresando a mí, no a la que era antes, sino a otra. Más atenta, más consciente, más libre. Las rutinas cambiaron, no porque quisiera olvidar, sino porque aprender a vivir distinto también es una forma de sanar. Ahora los domingos ya no duelen, se llenan de paseos con Sophie, de tardes en la cocina inventando postres. De películas con mantas y palomitas y risas que no tienen que competir con el silencio de una silla vacía. Ya no espero mensajes a deshoras ni me preocupa si el teléfono suena o no. Porque entendí que la paz no hace ruido y el amor verdadero no esconde agendas. Sophie crece más rápido de lo que quiero aceptar. Ya no pregunta tanto por su papá, a veces lo menciona como quien habla de alguien lejano, otras veces dibuja familias con solo 2 figuras, ella y yo. Al principio me rompí a ver eso, ahora lo tomo como lo que es, una verdad sencilla dicha con crayones, una forma limpia de reescribir lo que somos. El trabajo también se volvió refugio, no por necesidad, sino por elección, ahí no tengo que fingir, no soy la esposa de nadie, no cargo con ninguna sombra, solo soy Clara, con mis proyectos,
mis errores, mis pausas. Me aprendí de memoria el camino hacia mi nuevo escritorio, me acostumbré a llevarme flores de vez en cuando, no para adornar el espacio, sino para recordarme que merezco belleza aunque nadie me la regale. Y una tarde, sin planearlo, encontré una libreta vieja entre cajas de la mudanza, una de esas en las que solía escribir cuando todavía creía en cuentos cerrados, en historias que no se rompen. La hojeé con cuidado. Leí frases subrayadas, listas de sueños, y al final, en la última página, había una pregunta escrita con tinta corrida: ¿quién serías si no tuvieras miedo? La leí en voz alta. Y no supe si sonreír o llorar. Porque por primera vez en mucho tiempo, supe la respuesta. Esa noche salí a caminar sola, sin destino, con el abrigo que me compré para mí y no para agradarle a nadie, con el cabello suelto y sin maquillaje, con la frente en alto, pasé por una panadería, entré. Compré un pan de nuez y un café, me senté en una banca a mirar cómo caía la tarde, el cielo tenía ese tono entre rosado y dorado que me hacía sentir viva sin saber por qué, no pensaba en él, no pensaba en ella. No pensaba en lo que fue ni en lo que faltó, solo respiraba, solo estaba, solo era. Y en esa quietud, en ese instante sin urgencia, sin dolor, sin pasado empujando por salir, supe que había llegado al otro lado. No se trataba de empezar de nuevo. Se trataba de empezar desde mí. Epílogo. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por escuchar mi historia, sino por permitirte sentir la tuya a través de la mía. Porque aunque los detalles cambien, aunque los nombres no coincidan y las casas sean distintas, el nudo en el pecho, el vértigo de la traición, la duda que te carcome por dentro, eso, lo sé, te suena familiar. Quiero decirte algo que me costó entender. No fue tu culpa. No fuiste ingenua, no fuiste tonta, no fuiste débil. Fuiste amorosa. Fuiste generosa. Fuiste alguien que creyó porque quiso creer. Y eso no te hace menos, te hace humana. Durante mucho tiempo me pregunté cómo no vi las señales, cómo pude estar tan cerca de alguien que vivía tan lejos de mí. Pero la verdad es que las señales no siempre son gritos, a veces son suspiros, roces sutiles de incomodidad que aprendimos a ignorar porque nos enseñaron que amar es aguantar, que confiar es callar. Que una buena pareja sabe esperar. Hoy te digo lo contrario. Amar no es aguantar. Confiar no es silenciar tu intuición. Y una buena pareja no es la que te pide que esperes, sino la que camina contigo, no delante ni detrás. Si estás en una relación que te hace sentir pequeña, confusa, culpable sin razón, si te preguntas más de lo que sonríes, si sientes que te estás desapareciendo de a poco para que todo siga en paz, eso no es amor. Es rendición disfrazada. Y tú no naciste para rendirte. Aprender a salir no siempre es un portazo. A veces es un susurro, ya no puedo más. A veces es una maleta a medio llenar. A veces es el silencio entre dos respiraciones donde por fin decides volver a ti. No necesitas explicárselo a nadie. Solo necesitas creértelo tú. Yo no me perdoné por lo que él me hizo. Me perdoné por haberme abandonado tanto tiempo. Por haberme callado cuando todo gritaba dentro. Por haber sostenido una mentira para no romper la imagen perfecta. Hoy ya no llevo su nombre en mi voz interna. Llevo el mío. Clara. Y no como adjetivo, sino como bandera. Clara como en luz. Como en verdad. Como en comienzo. Y tú, donde sea que estés, como sea que te llames, también puedes empezar de nuevo. No cuando todo esté bien. No cuando todo esté claro. Sino cuando tú decidas que mereces paz, aunque tengas que construirla desde cero. Y créeme, puedes. Porque si yo pude volver a mirarme al espejo y sonreír sin sentirme traicionada por mi reflejo, tú también. Con cariño, desde la orilla a la que ya llegué, te abrazo. Clara. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.